Quedan 16 para que abra la cotización del mercado de renta variable de Estados Unidos. Saludamos a Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager en Pictet Asset Management en Iberia y en LATAM. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues te quiero preguntar en este contexto por qué motivo la principal bolsa del mundo, Wall Street, no termina de creerse la pausa arancelaria de Donald Trump. O no termina de creérsela o no termina de hacer efecto la pausa. Bueno, yo creo que las medidas de Trump siendo tan volátiles en los últimos tiempos dejan ya de tener el efecto que quizás desee, ¿no? De sorprender el mercado con noticias ligeramente positivas que deberían de disparar las cotizaciones. Ayer hemos visto cómo sus medidas solo han tenido un impacto ligeramente positivo, un 0,80% de subida, y creemos que si hay más noticias de este tipo, el efecto puede ser similar, o sea, que no vamos a ver la bolsa disparándose porque otro tuit o otra decisión puede ser negativa después. Con lo cual, hasta que no se resuelvan entre Unión Europea y Estados Unidos y China los principales problemas y queden bien fijadas las tasas, pues no vamos a ver una fuerte repunte de las bolsas. Y esto hace que todos los inversores estén mucho más reacios a tomar riesgo y a posicionarse en sectores defensivos o en activos más defensivos. Te quiero preguntar, hablabas de que todavía queda para ver al mercado subiendo, pero también yo acuso un mercado, más allá de que está ciertamente estable, un mercado marcado por las dudas y por la incertidumbre. ¿Crees que Donald Trump, por mucho que él diga que cree que el mercado ya está acostumbrado a su proyecto arancelario y demás, ha dado un poco marcha atrás en vista de la tormenta bursátil? Cierto es que la semana pasada, y él insistía en ello, los índices de renta variable de Estados Unidos terminaron la semana con un buen balance, con un balance casi histórico solamente en una semana, pero los bandazos evidentemente también son claros. Claro, son bandazos que al inversor le hacen mucho daño, y esto hace que una vez que haya probado en sus carnes una muy fuerte bajada de más de dos dígitos, hace que cuando también vuelvan noticias positivas, este reacio es esperar que esto sea definitivo. Y además, todo esto se acompaña a que ya la mayor parte de los analistas y economistas están incorporando en sus previsiones una recesión económica. Y cuando se habla de recesión es cuando también vemos que el efecto sobre los inversores es más fuerte, cae la confianza del consumidor, caen también, veremos por ejemplo en breve resultados de las empresas del primer trimestre que van a ser buenas, pero también el llamado guidance y las, declaraciones de lo que puede ser los resultados próximos van a ser o no va a haber o van a ser mucho más negativas, ¿no? Con lo cual creemos que toda esta situación creada por Trump claramente no va a ayudar a que el inversor vuelva rápidamente a los mercados y no vayamos a volver los niveles del S&P 500 de más de 6.000 puntos durante bastante tiempo. Con lo cual, sin duda, si tenemos que recomendar algo desde Pictet actualmente, a falta de visibilidad, es apostar por activos más defensivos en general o fuera del cauce normal que puede ser la bolsa americana o la bolsa europea. ¿Activos más defensivos saliendo de renta variable o dentro de renta variable? ¿A qué sectores estáis mirando? Porque siempre, en todo proceso de generación de ruido, de generación de incertidumbre, evidentemente hay perdedores. Ahora hablaremos de ellos, porque yo tengo la sensación de que los bancos, por ejemplo, están siendo perdedores, además haciendo una temporada de resultados buenísima, que está un poco quedando opacada precisamente por este ruido arancelario. Pero bueno, esos son los perdedores. ¿Cuáles son los ganadores? Ganadores en estos entornos de falta de visibilidad suelen ser algunos sectores donde le llamamos más defensivos, ¿no? Donde la visibilidad de resultados de cara a futuro es más estable, donde pueden resistir mejor, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de sectores suelen ser los servicios públicos, eléctricas, por ejemplo, llamados en inglés utilities. Tenemos el sector de las telecomunicaciones también, que suele ser bastante resiliente, y claramente el consumo básico, ¿no? Anteriormente hablabais de los malos resultados del lujo, de algunos europeos del lujo, pues el consumo discrecional, que está más ligado al ciclo, suele
suele sufrir más. En cambio, el consumo básico es más resiliente. Y luego comentabas antes si es salir de la renta variable. Esta no es una recomendación en este entorno porque cuando todo cae con fuerza, luego puede que vuelvan, puede que tarden en volver a las cotizaciones anteriores, con lo cual no recomendamos una salida de la renta variable, sino una ligera reducción esperando mejores tiempos, ¿no? Con lo cual es una ligera preponderación respecto a una situación de mercado, digamos, normal. Luego, en este contexto, grandes perdedores, hablábamos del sector de los bancos. Ha arrancado la temporada de resultados del primer trimestre en Wall Street, siempre son los primeros. Es verdad que todos están mostrando buenos resultados, pinchó un poquito Wells Fargo el pasado viernes, pero en general los resultados están siendo buenos, pero lo estaba comentando antes, teníamos a Citigroup en preapertura que no se movía, porque tengo la sensación de que los bancos no están cotizando sus resultados. Están cotizando el miedo a una recesión en Estados Unidos y el impacto que eso pueda tener sobre sus cuentas de resultados a futuro, ¿no? Claro. Ese es clave, ¿no? Ver un poco dónde estarán sus resultados dentro de 6, 9 meses, un año, con una recesión a la vista, ¿no? Porque si esto sigue, hemos dicho antes, como todos han aumentado las probabilidades que haya una recesión en Estados Unidos, los bancos serán los primeros en sufrir por una bajada de la actividad económica, de la demanda de préstamos, demanda de hipotecas, y esto claramente sobre los bancos van a ser los primeros afectados, así como han sido los más beneficiados en un entorno de aumento de tipo de interés donde sus márgenes han mejorado. Pero ya veníamos de un periodo de bajada de tipo de interés que no les ha afectado demasiado porque es verdad que bajando tipos en un entorno macro benigno la gente sigue invirtiendo y de hecho sigue quizás pidiendo más préstamos, aunque los márgenes bajen ligeramente, pero el volumen aumenta. Pues aquí tenemos dos temas. Una parte es bajada de tipo, con lo cual márgenes más restringidos, pero también una actividad económica que en caso de recesión va a bajar con fuerza. Y esto explica sus resultados actuales. Citabas antes el sector del gran consumo, pero el sector retail ha sufrido un poco, ahora está muchísimo más estabilizado y vemos que incluso subiendo, pero el sector consumo también ha subido porque es otro de los que está expuesto, entiendo, a el hecho de que si se produce un aumento de la inflación, si se produce un aumento del coste para los productores, estos los van a repercutir en el consumidor final. Lo decía Amazon hace poco y lo dicen varias compañías. Al final, que la base de la cadena económica de Estados Unidos se resienta puede ser muy perjudicial. Sí, claro, hemos visto otros nombres, ¿no? Sony, que ayer declaró cómo va a aumentar el precio de su PlayStation a más de $50, más del precio anterior. Pues claro, algunos intentan defenderse de este aumento potencial de la inflación debido a los aranceles y esto afecta una parte del consumo, ¿no? El retail incluye tanto el consumo discrecional como el consumo básico. El consumo discrecional en un momento de recesión, en un momento donde la inflación pueda aumentar, es el primero que sufre porque es donde los compradores rehuyen inicialmente. Entonces, en este entorno claramente no vemos visibilidad para este tipo de compañías y de cara a los próximos meses es un sector que nosotros miramos con cierto miedo, esperando que quizás otros países entren con fuerza, ¿no? Por ejemplo, si miramos a China y sus potenciales políticas fiscales pueden ser beneficiosas para el sector del consumo discrecional global, sobre todo los nombres europeos, o también si Europa con sus gastos fiscales y sus bajadas de tipos también puede reactivar parte del consumo. Pero en general, si miramos solamente a Estados Unidos, la situación es mala, sobre todo para estos nombres ligados al consumo cíclico o discrecional. Y por último te quería preguntar, citabas antes, vuestra recomendación de no salir del sector, vuestro consejo de no salir de la renta variable, pero te quiero preguntar por un sector que está siendo especialmente sensible a la guerra arancelaria de Donald Trump y que tiene que ver con el estado de su deuda, el estado de su economía, el estado de su balance, sector de la renta fija. Cierto es que está dando una tregua ayer y hoy al mercado, pero no sé hasta qué punto hay preocupación entre los inversores sobre lo que nos está queriendo decir este mercado, este sector.
Visto como el bono americano a 10 años ha pasado de un 4,3 a un 3,7 en pocos días, ahora ha vuelto a ese 4,3. Antes parecía descontar una bajada de la actividad económica, ahora parece descontar en cambio un fuerte aumento de la inflación, ¿no? Entonces ahí hay cierta volatilidad, pero nosotros lo que nos preocupa un poquito más ahora, quizás por el aumento de los diferenciales, es más bien la renta fija de crédito de alta rentabilidad o de baja calidad, ¿no? El llamado high yield, porque lo que podríamos ver en las próximas semanas o meses podría ser una ligera restricción de la liquidez, ¿no? Y en ese entorno, si vemos una restricción de la liquidez, ese tipo de bonos es lo que más podría sufrir. Ahora, ya se han ampliado bastante los diferenciales con la renta fija gubernamental, con lo cual puede que haya un pequeño aumento, pero ya vemos rendimientos interesantes, pero la base y lo que venimos diciendo desde hace ya unas semanas es que la volatilidad va a seguir estando presente hasta que no haya más visibilidad. Y ese tipo de renta fija está más correlacionada con la renta variable, ¿no? Y entonces ahí también necesitamos, o por lo menos decimos que hay que tener cautela y favorecemos la parte de la renta fija gubernamental respecto al crédito. Enzo Coletti, Senior Sales Manager en Pictet Asset Management en Iberia y en Latam. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Análisis, lectura de premercado cuando quedan ahora menos de 5 minutos para que empiece la cotización en el mercado de renta variable norteamericano en un nuevo día en el que la palabra incertidumbre, las palabras